Hello fam, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ayitza y el día de hoy vamos a continuar con el estudio que estamos haciendo del libro de Primera de Juan. El día de hoy vamos a estar en el capítulo 4 y bueno, vamos a empezar de una vez, vamos a empezar orando, por supuesto, pidiéndole al Espíritu Santo que nos acompañe, que nos ayude, que abra nuestro entendimiento para comprender las Escrituras y que principalmente nos ayude a buscar formas prácticas de aplicarlo en nuestra vida. Padre, te damos gracias por este día, Señor, te entregamos este momento para tu gloria, Señor. Te pido, Dios mío, que me ayudes a decir las palabras correctas, a que si no sé algo, seas tú, Señor, instruyendo y agregando convicción en cada uno de los corazones que me escuchan hoy. Te pido también que estés con cada una de estas personas que están en este estudio, escuchando, aprendiendo y que sea, Señor, de fruto, que produzca buen fruto en ellos y en las personas que luego ellos también van a discipular y enseñar. Gracias, Padre. Amén. Bueno, vamos a empezar con el versículo 1. En este capítulo, y me parece que en el siguiente, estoy agregando algunos comentarios del estudio de Bereana. Así es que pues te lo dejo también como una referencia. Yo utilizo Bible Hub para eso. A veces cuando busco como la etimología de las palabras, allí pues me sale, y si lo veo de provecho, como en esta ocasión, lo agrego. Entonces, versículo 1 dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ok. Lo primero que quiero agregar en esta parte es que, porque él empieza hablando en este capítulo de que no se crea ningún otro espíritu. Entonces quería irme al mismo capítulo anterior, el capítulo 3, desde el versículo 11. Bueno, el capítulo 3 habla sobre quiénes son los hijos de Dios. Y es importante en este capítulo porque lo vamos a aterrizar como cómo se ven esos hijos de Dios. Entonces en el el versículo 11 del capítulo 3, él está hablando allí la diferencia de... Dice, porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Entonces, ¿ves cómo están haciendo como la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo? Lo que son los hijos de Dios que deberían pues actuar en amor, etc. Entonces, todo este tema del amor aterriza en el versículo 19, donde dice: en esto sabremos que somos de la verdad y tendremos nuestro corazón confiado delante de Él. En caso de que nuestro corazón nos reprenda, mayor es Dios que nuestro corazón y Él conoce todas las cosas. Eso pues queda muy claro. Dios escudriña nuestros corazones, Él nos conoce más que incluso nosotros mismos. Y allí tenemos como, si nosotros nos observamos a nosotros mismos y tenemos como ese juicio, pues el Señor conoce la intención de lo que estamos haciendo realmente, y ahí está también como nuestra confianza delante de Dios. Versículo 21 dice: Amados, si nuestro corazón no nos reprende, tenemos confianza delante de Dios. Está hablando allí de la convicción. Y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Creo que esto es algo que hemos visto en todo este libro, y es como Juan se preocupa por ser congruente en toda su escritura. Todo es un hilo conductor que va como poquito a poquito agregando capas de conocimiento a lo que estamos viendo. Entonces el capítulo anterior es todo sobre quiénes son los hijos de Dios, sobre el amor, etc. Y ahora, producto de eso, producto de que somos hijos de Dios, de que hemos sido perfeccionados en el amor, entonces podemos tener discernimiento para llegar al punto donde dice que no creamos todo espíritu, porque bueno, han salido muchos falsos profetas. Y aquí hay algunos versículos de referencia que quiero agregar. En Primera de Juan, en el capítulo 3 también, el versículo 24, que es justo el último antes de dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, antes de pasar a no creer en ninguno de los espíritus, tenemos que
tener el espíritu correcto, que es el Espíritu Santo. Y lo tenemos cuando guardamos sus mandamientos y permanecemos en Dios y Dios en nosotros. Eso es lo que nos dice justo el versículo anterior. Entonces, esa es como la confianza. Cuando estamos guardando sus mandamientos, cuando estamos siendo obedientes, estamos permaneciendo en Dios, entonces sabemos que su espíritu permanece en nosotros. Y allí podemos, por el Espíritu Santo, tener ese discernimiento para practicar esto, no creer a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, otra referencia está en Lucas 11:13, que dice: pues si ustedes siendo malos saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le piden? Este versículo me gusta mucho porque he escuchado, no es que sea importante tampoco, que a veces hay como una controversia de por qué, de si se debe pedir el Espíritu Santo o no. No que haya sido yo parte de algo de esto, pero sí sé que a veces está como esa duda. Entonces solamente me gusta como reforzarlo porque el Señor Jesús aquí nos dice claramente que podemos pedir el Espíritu Santo. Está en Lucas 11:13. Y lo hacemos cuando estamos en Cristo, cuando estamos caminando con Él, pues es una promesa que podemos pedir en oración. Y como dice el Señor Jesús aquí, Él nos dará el Espíritu Santo, no nos va a dar otro espíritu, porque Él es un buen Padre. Hechos 5:32 también dice: y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Este versículo va completamente de la mano de lo que vimos en el versículo 24, que pues la obediencia está alineada con permanecer en el Espíritu Santo. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto nuevamente refuerza lo que hemos visto en el capítulo anterior y en este. Algunas cosas más para agregar del estudio bíblico de Bereana es que esta parte de testear los espíritus nos ayuda a tener un pensamiento crítico y a vigilar espiritualmente, a no dormirnos, a saber que como cristianos estamos en una batalla espiritual. Y muchas veces el enemigo, las armas que utiliza, bueno, quizás todo el tiempo, es el engaño. Y obviamente cuando te están engañando no sabes que estás siendo engañado. Entonces, por eso vigilar espiritualmente, con las prácticas espirituales, con permanecer en oración, en ayuno, leyendo la palabra, meditando en la palabra, todas esas cosas nos ayudan a tener nuestros sentidos espirituales despiertos, porque como es algo espiritual, pues no lo vamos a poder definir con lo que vemos o ese tipo de cosas. Entonces, como creyentes hemos sido llamados a examinar las afirmaciones espirituales en relación con la verdad de las Escrituras y el testimonio del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú lees tu palabra, cuando tú la estudias, tú puedes determinar rápidamente si alguien te está diciendo algo que no has leído allí. Y cuando obedeces a Dios, cuando permaneces con el Espíritu Santo, pues Él coloca esa convicción en tu corazón, que muchas veces se describe como como esa X de eso no. Y a mí me ha pasado a veces escuchando a algunas personas que suena todo muy bien y voy como, esto está, y de la nada el no. Y, o sea, eso obviamente se va practicando porque no es que lo vamos a tener todo desde el principio, uno va aprendiendo, es poco a poco. Yo no estoy en un lugar así como que muy experta, pero ya uno va como aprendiendo a discernir la voz de Dios y cómo el Espíritu Santo te va moviendo. Y me llama la atención porque me ha pasado ya varias veces que el Espíritu Santo me coloca convicción de algo, ya sea sobre alguna enseñanza, sobre alguna persona que está enseñando algo que quizás no es correcto. Me pasa mucho con este tema porque yo consumo mucho contenido cristiano. Entonces, como que veo algo y me da esa convicción, pero en el momento como que no sé nada. Y luego a los meses, o sea, me olvido. Luego a los meses como que sale algo referente a eso o me muestra algo referente a eso en la palabra, etcétera. Y es como, wow, como a veces el Señor es tan bueno que aunque nosotros no tengamos como pleno conocimiento de la palabra, digamos, somos nuevos creyentes, etcétera, quizás no estamos en una iglesia
todavía, hablo de las personas que están empezando, pero si tienes el Espíritu Santo, Él va a colocar convicción en tu corazón, aunque todavía no tengas el conocimiento para discernir eso. Y simplemente con ese no, es como cuando tu mamá cuando estás chiquito que te mira y es como que ya sabes que no, aunque no sepas exactamente qué está pasando, tú te detienes. Entonces es tan lindo ver cómo el Señor trabaja con nosotros así. Y eso es todo parte de ese discernimiento y de poder testear. La frase de para ver si son de Dios se refiere a si va alineado con el carácter y la revelación que tenemos del Señor aquí en la palabra, obviamente. Y esto pues requiere no solamente la familiaridad de que estás allí constantemente leyendo, sino también de pasar tiempo en la presencia del Señor, porque Él es quien nos limpia. En su presencia es donde hay transformación. Y por eso, cuando lees la palabra, entonces es como que entra, así como lo dice la palabra, que penetra todo, y entonces allí es que tu entendimiento se puede renovar. Eso lo que quiero dar a entender es que no viene de nosotros mismos, nosotros decir que vamos a testear algo. Hace poco escuché en un sermón que decía algo como todo lo espiritual, lo que es verdaderamente espiritual, porque en el mundo hay una espiritualidad que se vende que no es la que viene de Dios. Pero lo verdaderamente espiritual solamente podemos acceder a ello por invitación del Señor y por su gracia, por su presencia, porque Él lo ha permitido que nosotros podamos hacer eso, porque el ser humano por sí mismo no puede decir yo quiero, es que ni siquiera el deseo nace de nosotros mismos, porque el ser humano pues ya vendido al pecado carnal completamente, todo lo que le va a gustar es lo que ve, lo que está en este mundo. Entonces solamente el mismo deseo, la misma chispa de buscar lo espiritual viene de Dios y no termina allí. Luego que nos permita, que nos los muestre, que nos haga saber ciertas cosas, todo viene de Él. Y cuando entendemos eso, somos más agradecidos con las cosas de Dios, porque nos damos cuenta que no podemos sin Él. Literalmente no podemos. Entonces, bueno, el tema de los falsos profetas, aquí dice que históricamente los falsos profetas han sido una amenaza persistente para la comunidad de fe, alejando a la gente de la verdad. Esto es como el principal objetivo de un falso profeta, que creo que se habla mucho de eso en redes sociales hoy día, y hay un montón de explicaciones. Básicamente, y lo que la palabra nos está diciendo por definición es que un falso profeta te va a alejar de la verdad. Entonces dice, esta advertencia es un recordatorio de la guerra espiritual que enfrentan los creyentes. Vamos al versículo 2 que dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y aquí yo tenía como una duda ¿por qué van a dudar que Jesús vino? Y bueno, está muy claro que hoy en día muchísimas personas no creen en la existencia del Señor Jesús, no creen que Él realmente vino, o algunos creen que sí vino, pero que fue simplemente pues una persona que fue un profeta, etcétera, pero no lo ven como el Hijo de Dios. Y esto lo encontramos estas creencias las encontramos en personas que están en el mundo o incluso personas en ciertas denominaciones cristianas. Entonces, ¿por qué la afirmación de confesar? Esta palabra confesar en el griego significa homologueo. De allí viene esa palabra que utilizamos en el español que es homologar, o sea, es estar de acuerdo, completamente igual. Entonces, cuando tú completamente crees que Jesucristo vino en carne y que es el Hijo de Dios, pues allí estás confesando la verdad, estás con Dios, básicamente. Pero bueno, regresando al punto que decía al inicio, y es que me llama la atención cómo el mundo literalmente se dividió en el momento que Él vino. Tenemos antes de Cristo, después de Cristo. Él dividió la historia completamente. Hay muchísimos libros. La Biblia es uno de los libros, creo que es el libro con más, ¿cómo se llama eso? Bueno, sabes que para un libro de historia, para ser correcto, se necesita que tenga como comprobación, ¿no? O sea, hay muchos libros históricos que de hecho no tienen
esa parte que los comprueba. Porque va a depender de cuántos manuscritos hay referente al mismo tema, que entonces comprueben que eso realmente se dio en ese momento. No soy historiadora, pero va básicamente por esa línea. Entonces, en la Biblia es uno de los que más manuscritos hay que comprueban cada una de las historias que se van acumulando en un solo libro. Entonces, bueno, aparte de eso hay tantos otros documentales, no sé, de todo que se ha encontrado sobre la evidencia de que el Señor Jesús realmente vino hace más o menos 2000 años, poco más. Entonces, mi primera impresión es eso, de las personas que quieren negar que Él vino, es obviamente al negar que el Señor Jesús vino, tú niegas la salvación, porque la salvación solamente está en Él. Y sin Él, pues no hay realmente vida eterna. Entonces creo que como que la primera estrategia en ese momento era negar su existencia. Y pues eso lo vemos, lo leemos en los evangelios, como a los guardias que estaban vigilando donde estaba el Señor Jesús. Ellos tuvieron este encuentro con un ángel, salieron asustados, los que vieron la piedra que se había movido, etc. Y la Biblia dice que ellos le pagaron para que dijeran otra cosa, para que los judíos no se convirtieran y que no vieran la verdad de que ese era el Mesías para ellos. Pero bueno, ese es otro estudio. Entonces, bueno, aquí quiero colocar unas notas sobre el estudio bíblico que dice que Jesucristo ha venido en la carne. Para esa frase específicamente dice, esta frase es central para la doctrina cristiana, afirmando la encarnación de Jesucristo. La palabra griega elelitota para ha venido indica una acción completada con un significado continuo. La encarnación es la creencia de que Jesús, el Hijo eterno de Dios, asumió la naturaleza humana y vivió entre nosotros. Esto contrarresta herejías tempranas como el docetismo, que negaba la verdadera humanidad de Cristo. La realidad histórica de la vida, muerte y resurrección de Jesús es fundamental para la fe cristiana y esta confesión es una prueba de ortodoxia. Entonces, bueno, allí vemos solamente una de estas doctrinas que se generaron en ese tiempo. Yo también leí en otro punto, creo que fue en un video que escuché, que en ese tiempo pues las personas le daban más importancia a la parte física, como negar que Él vino en carne, y por eso habían todas estas historias de que no, realmente no había venido, etc. Y hoy día, para nosotros en esta generación donde estamos, se le da más enfoque o se niega principalmente a que su espíritu está con nosotros. Y que tiene influencia y que transforma vidas, etc. Entonces es solamente algo como para estar nuevamente alerta espiritualmente de que aunque este versículo diga que todo el que no confiesa a Jesús no es de Dios, y estoy leyendo el 3, el 2 dice, en esto conocete el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Ese era el tema en ese tiempo, en esa generación, hace 2000 años. Había pasado la crucifixión, la resurrección, y ellos negaban que realmente Él era el Hijo de Dios, el Mesías, y negaban de que había venido en carne. Porque como sabemos, pues, en la creencia judía, ellos todavía están esperando al Señor, pero el Señor tiene todo un plan para todo eso, y eso está todo plasmado aquí en la Biblia. Pero para nosotros hoy día, lo que principalmente se ve, y esto es algo pues muy personal que agrego, que lo que se niega hoy día es la parte espiritual, es su presencia, el Espíritu Santo hoy día transformando vidas, el Espíritu Santo hoy presente en la iglesia, y digo presente en el cuerpo de Cristo, a eso me refiero en la iglesia, en la palabra de eclesia. Entonces, bueno, para tenerlo en cuenta. Versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Esto del espíritu del anticristo, a mí la verdad es que me causó mucha... ¿cómo puedo decirlo? Como que me afectó muchísimo en un momento
de mi caminar con el Señor, creo que hace como 2 años o 1 año, porque siempre que escuchaba la palabra anticristo, yo lo veía como algo simplemente como demónico, ¿no? Obviamente lo es como que el diablo, el enemigo, etcétera. Pero leyendo más, viendo otros versículos, comentarios, etcétera, me doy cuenta que esa palabra anticristo, que está en contra de Cristo, está muy relacionado con la caída de la iglesia, con... Wow, se me escapó la palabra. Apostasía, con la apostasía. Entonces, pensar que una persona estuvo con el Señor, pero que luego se aleja, se aparta, lo rechaza, y que es esa la apostasía de la iglesia, y allí es donde está el anticristo. Esa parte es la que más como que me hace como temblar un poquito, ¿sabes? Como hay que estar muy pendiente, hay que estar muy alerta, hay que estar, y no desde el punto de vista de miedo, obviamente, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio, pero desde el punto de vista de más necesidad y más dependencia de Dios, porque solo la revelación siempre viene de Él, todo lo espiritual viene de Él, y es en Él que podemos tener como esos ojos espirituales pendientes de cualquier cosa que está pasando, porque, y bueno, esto no es el punto principal aquí, pero para terminar el punto, si la apostasía se está dando o se da en nuestra generación, nosotros somos parte de ella, y es simplemente la caída de la iglesia, ese grupo de personas que se apartan de la verdad. El único que pueda ayudarnos a que nosotros no estemos en ese grupo es Dios, y para eso tenemos que tener nuestros ojos puestos en Él, en el Señor Jesús. Y no digo esto de mala forma, porque nosotros no hemos sido llamados a crear polémica ni a buscar pleitos con nada, pero cada miembro de una iglesia, y me refiero a una iglesia, una institución, un lugar físico, tiene que tener una relación personal con el Señor, porque si por alguna razón ese lugar, esa iglesia se aparta y tú no tienes una relación con el Señor, tú te vas a ir en esa corriente. Entonces es importante pues no solamente ser muy cuidadosos y pedir al Señor en oración que nos ayude a encontrar una iglesia conforme a su corazón, llena de su espíritu, y también nosotros mismos diariamente buscar la presencia del Señor, porque es muy probable que el Señor, que tú veas que hay un montón de gente yendo en un lugar y que el Señor te diga, tú vas por este, y que, sabes, si no tienes ese discernimiento y esa relación construida con el Señor, y esto te lo digo y te lo comparto porque es algo que yo también estoy haciendo y que quiero hacer más y que necesito más de su gracia para hacer más. Si no hacemos eso, entonces no vamos a poder escucharle, no vamos a poder estar chispas, como dicen. Entonces, bueno, ahora sí, en este versículo, esta frase de el anticristo significa obviamente una oposición activa a Cristo y a sus enseñanzas, porque no solamente es a Él como Dios, sino a lo que Él representa en la vida de nosotros. Allí es donde está el problema, a sus enseñanzas. En lo que este estudio dice aquí es que al inicio, en la primera iglesia, en el primer grupo de creyentes, este espíritu del anticristo lo que venía a hacer era a crear estas ideas, estas ideologías llenas de decepción, que lo que querían era quitarle valor o poder al evangelio, como dicen ahora, como que water down the gospel, como aguarlo todo, ¿no? Como que quitarle el poder a eso. Desde ese tiempo ya se veía. Imagínate hoy día cómo vamos. Entonces, la advertencia que nos hace aquí Juan es que le hace a los creyentes, porque la Biblia está para los creyentes, que se den cuenta de estos adversarios que tenemos, y les invita a permanecer vigilantes, y que estén como en Cristo, o sea, completamente centrados en el Señor. Entonces, inmediatamente luego de la advertencia, luego está la reafirmación. ¿Quiénes somos hoy día en Cristo? Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, ¿por qué es mayor? Pues porque tenemos al Espíritu Santo que nos fue dado por Dios. Es decir, que tenemos el amor de Dios en nosotros. ¿Y qué es lo que ha vencido al mundo? Es nuestra confesión de fe.
porque es verdadera, simplemente porque está basada en la verdad, en el Evangelio. Y esto es, como estamos viendo, el tema central de todo esto, es permanecer en la verdad. Versículo 5. Ellos son del mundo, aquí haciendo la aclaración nuevamente de los que están con el enemigo. Ellos son del mundo porque por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. La palabra nos dice que la mente de las personas que están en el mundo está bajo el dominio del enemigo. Esto lo encontramos en 2 Corintios 4:4. Entonces, por eso ellos no pueden recibir la verdad. Y por esta razón los falsos profetas pueden ir y engañarlos y el mundo los puede escuchar. Yo creo que esto tiene como varias capas. Entonces, bueno, para cerrar este punto es que yo lo veo como que hay ciertas capas en esto, en lo que dicen que estos falsos profetas son escuchados por el mundo. Y me parece que hay otra parte en la Biblia donde habla de ellos no nos escuchan, quizás está aquí mismo, porque no son de nosotros. Yo creo que está claro que como el enemigo controla la mente de los que no son creyentes, pues ellos también son más receptivos a vivir en el engaño y a permanecer en cosas que no son del Señor. Por ejemplo, voy a poner como un ejemplo muy sencillo. El tema todo esto del New Age, que es pues básicamente una doctrina basada en lo que vemos en Génesis 3, en self, en el yo, en que el yo puede ser un Dios. Entonces, ¿por qué el mundo recibe estas doctrinas tan fácilmente? Pues porque el enemigo tiene sus mentes controladas y por eso cada una de las disciplinas que tú encuentras en esa creencia, las personas la reciben fácilmente. De la misma manera, dentro de la iglesia podemos encontrar secciones donde hay falsos profetas también. Y no es que el enemigo tenga la mente controlada de esos creyentes, porque esos creyentes ya han sido liberados en su mente por el Señor Jesús. Pero un cristiano puede caer en decepción, como lo vemos en apostasía, si no se mantiene en Cristo, porque es que la libertad está en Él. Lo vimos en el primer capítulo, en el primer video de estudio de este libro. Nosotros tenemos que permanecer en la luz y eso no es como una invitación o una sugerencia, es que tenemos que permanecer allí, tenemos que seguir a Cristo. Si somos cristianos, un cristiano es un seguidor de Cristo. Entonces esos términos tenemos que tenerlos claros porque no podemos mezclar o no podemos como dejarnos llevar por el día a día y pensar que bueno, el cristiano es el que va a la iglesia, el cristiano sí, el que se congrega, el que lee su Biblia. Eso no significa ser cristiano. El cristiano es el que sigue a su maestro es Cristo y por eso es cristiano. Y la Biblia nos dice claramente cómo le seguimos cuando nos crucificamos a nosotros mismos, cuando eliminamos el yo, literalmente. Entonces, y lo uso así como en términos sencillos, pero la Biblia nos habla de los que están en Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Esa referencia de la carne está hablando de self, de yo. Y por eso Jesús dice, el que quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo y que cargue su cruz. Entonces, esos son como términos básicos, fundamentales que siempre tenemos que recordarnos a nosotros mismos y evaluarnos a nosotros mismos si estamos en la fe, si estamos realmente haciendo eso. Y eso nos va a ayudar a permanecer, a estar vigilantes espiritualmente. Ahora sí me voy al versículo 5 que dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Entonces, esto pues nos refuerza lo que hemos visto. El mundo los oye porque el mundo está bajo el poder del enemigo mentalmente, su mente no les permite recibir la verdad. Y aquí quiero hacer como un paréntesis y es la importancia de que nosotros como cristianos no solamente prediquemos el evangelio, sino que permanezcamos en oración, en intercesión por las almas. Nosotros sabemos, porque la Biblia nos muestra que la voluntad de Dios no es que el malo perezca. Él quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Y ese es un versículo que podemos utilizar para orar y decir, Señor, úsame, crea un encuentro donde yo pueda predicar tu evangelio. Dame
tu Espíritu Santo y tu poder para yo hacerlo. En el libro de Hechos vemos que después que los discípulos que habían estado esperando en Pentecostés por el bautismo del Espíritu Santo, ellos salieron y empezaron a predicar y son atacados, y ellos nuevamente oran y dicen y le piden al Señor por fuerza, por fortaleza para seguir predicando a pesar de las circunstancias. Y la palabra lo dice, está en el libro de Hechos, que ellos recibieron bautismo del Espíritu Santo. Ya habían sido bautizados por el Espíritu Santo, pero el Señor les dio por medio de ese Espíritu Santo más fuerza para ir a predicar, para hacerlo a pesar de todo lo que pudiera venir en contra de ellos. Entonces nosotros podemos orar por eso. Yo lo hago porque a mí en la carne me cuesta mucho la confrontación. En la carne me cuesta mucho acercarme a una persona y, ¿sabes? Como sentir ese rechazo en la carne. Pero yo sé que en Cristo es diferente. Lo que necesito es más de la gracia del Señor, más poder para que Él me ayude a hacer eso. Y yo sé que viene por el Espíritu. Entonces es algo que podemos orar. Versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Ese justo es el que estaba haciendo referencia. Que de la misma manera como lo que ya vimos, que es la parte contraria, pues la parte positiva para nosotros es que quien conoce a Dios, cuando escucha a su hermano, sabe que está hablando, que está predicando al Señor. Entonces todo está en Él, todo está en conocer a Dios. Versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Esto no sé si lo toqué en este estudio bíblico o en otro video, pero la Biblia habla que nosotros hemos nacido de nuevo por el Espíritu Santo, o sea, el Señor nos ha avivado espiritualmente. Y en ese nuevo nacimiento, en esa nueva criatura en Cristo está la semilla de Dios. Por eso somos esa nueva criatura que ya no tiene todo lo que heredó de Adán, sino que ahora tiene todo lo que ha heredado de Dios. Y eso lo tenemos por Cristo. Entonces, cuando hemos nacido de nuevo, todas esas cosas que son de Dios están en nosotros. Están allí. O sea, no es que nosotros las vamos a crear o que vamos a hacer algo para acceder a ellas, no. Al nacer de nuevo, la semilla de Dios está en nosotros y ahora somos esa nueva criatura. A mí me gusta mucho Primera de Pedro 1. Segunda de Pedro. Estaba leyendo y no lo encuentro. Entonces, segunda de Pedro 1, versículo 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Esta naturaleza divina es la que te digo que tenemos por haber nacido nuevamente, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también poniendo toda diligencia, nosotros ponemos toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquí viene la promesa. No, todavía no. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la promesa. Será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Pedro aquí cuando nos dice que nosotros seamos diligentes en agregar todas estas cosas a nuestra fe? Nos dice, porque es que ya están en nosotros. O sea, si no lo hacemos, somos ciegos. O sea, no podemos ver que ya nuestros pecados han sido perdonados, que todo lo referente a la naturaleza pecaminosa ha sido lidiado en la cruz. Y ahora nosotros, como esa nueva criatura en Cristo, podemos caminar en esas cosas, podemos agregarlas a nuestra fe. Entonces, me recordó ese pasaje leyendo el versículo 7. Porque cuando dice, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Porque a veces, bueno, no a veces, creo que el 100% de nuestra naturaleza pecaminosa, del self, del yo, es mezquino. Por más que tenga ciertas características que parezca amar a otros y ser bueno, es mezquino. Su naturaleza pecaminosa no es de amar a otros, no le sale naturalmente, e incluso cuando parece estar amando a otros, lo hace con un objetivo, con una segunda intención. Eso es la realidad. Solo en Cristo podemos amar realmente. Entonces, cuando nacemos de nuevo, cuando tenemos esa semilla de Dios, cuando estamos con el Espíritu Santo, permanecemos en Él. Por eso este versículo nos dice que el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Espero que haya quedado claro, porque sé que dije como un montón de cosas y agregué muchos versículos, pero que seamos conscientes que en Cristo, como hemos nacido de nuevo, esa capacidad de amar como Él ama está en nosotros. Y asusta, a mí me asusta, porque cuando tú ves la cruz y ves cómo Cristo ama, es como más allá de lo que nosotros podamos imaginar siquiera. O sea, nosotros entregaríamos la vida por, no sé, alguien que amamos muchísimo, solamente nuestros hijos, etc. Pero Él entregó su vida por sus enemigos. Nosotros éramos sus enemigos, que estábamos en pecado, sucios completamente ante su hermosa mirada y presencia. Imagínate ese amor. Pero lo que la palabra nos dice es que ese amor está en nosotros. Al haber nacido de nuevo, todas esos atributos de Dios han sido regresados a nosotros, porque era la intención inicial antes de la caída, por medio de su Espíritu. Y lo que nos dice Pedro allí en 2 de Pedro 1 es que si no somos capaces de ser diligentes en agregar todas esas cosas a nuestra vida cristiana, somos ciegos. O sea, no nos damos cuenta, no podemos ver que ya están allí. Es como si el Señor nos hubiera entregado un paquete, ¿sabes? Como si fuera un juego. No es un juego, obviamente, pero, ¿sabes? Como en estos juegos que subes de nivel y te entregan un paquete de cosas y están allí y tú no las quieras usar. Es como, están todas estas herramientas allí, puedes tomarlas para seguir subiendo de nivel y seguir, no sé, alcanzando cosas. Estoy hablando del juego. Pero no las tomas porque estás ciego, no puedes ver que están allí disponibles para ti. Versículo 8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces aquí voy a tomar una parte del estudio que dice, la palabra griega para conocer es ginosko, que implica un conocimiento íntimo y experiencial, no sé por qué la estoy diciendo mal, más que un mero asentimiento intelectual. En la tradición judía, conocer a Dios era tener una relación profunda y personal con Él, similar a la relación de pacto descrita en todo el Antiguo Testamento. Esta frase subraya el vínculo inseparable entre el amor y el conocimiento de Dios. Sugiere que sin amor uno no puede comprender o experimentar verdaderamente la naturaleza de Dios. Esta era una declaración profunda en el contexto del mundo greco-romano, donde el conocimiento a menudo se consideraba una búsqueda abstracta o fisiológica. Y una vez leemos esto, creo que podemos autoevaluarnos y decir, ok, ¿estoy yo sosteniendo una idea simplemente de quién es Dios? ¿O estoy teniendo una experiencia, como dice aquí, un conocimiento íntimo y una experiencia de quién es Dios? Y así como dice aquí el estudio de que en el Antiguo Testamento conocer a Dios estaba relacionado con un pacto, nosotros estamos bajo un nuevo pacto y la Biblia dice que es un mejor pacto. Entonces, ¿cuánto más nosotros podemos tener acceso, como lo dice en el libro de Hebreos, al trono
de su gracia por medio del Señor Jesús. Ahora bajo este mejor pacto que tenemos, a conocerlo más íntimamente, a entregarles nuestro corazón, entregarle nuestro corazón por completo, para que así entonces Él pueda entrar allí, porque Él está a la puerta. Versículo 9. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Este versículo nuevamente me recuerda todo lo que vimos en el capítulo 1. Si no lo has visto, voy a tratar de dejarlo en este punto o en una tarjeta al final. Igual está bajo una misma lista de reproducción para que regreses y puedas ver ese video, porque es el que inicia pues toda esta serie del estudio bíblico. Y allí hablo profundamente de lo que significa vivir por medio de Cristo o en la luz, etc. Siguiendo su luz. No es que estamos viviendo en una luz, cualquier luz, es la luz de Cristo. En redes sociales hay como que aclarar todo 1000 veces. Como Dios manifestó su amor, en tomar una carga que no era suya. Ok, estoy leyendo mis notas. Voy a leer nuevamente el versículo. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Entonces, aquí lo que mencionaba es que Jesús tomó una carga que no era suya, porque Él tomó la carga del pecado y Él nunca pecó. En Él no hay pecado, no es posible. Entonces, una forma de describir el amor o de mencionar qué es el amor desde el punto de vista de Dios es que Él tomó o Él llevó las consecuencias de algo, de una acción que Él no había cometido. Las consecuencias del pecado fueron todas depositadas en Él. Y la verdad creo que nosotros nunca vamos a poder entender todo lo que el Señor Jesús pasó allí, en la cruz. Porque creo que a veces vemos la parte física, ¿cierto? La parte de todo el sufrimiento que Él pasó. Y la cruz era una muerte horrorosa, la peor en ese momento. No solamente porque tenías que cargar con esa cruz frente a muchísimas personas que te pisoteaban, que te decían cosas, que te escupían, etc. Y para Jesús fue así, fue súper fuerte. La vergüenza de que te vieran, sabes, estás llevando una cruz, muy probablemente con muy poca ropa porque te están dando latigazos, etc. Y luego tienes que ir a morir, a crucificarte. Es vergonzoso, es completamente vergonzoso. Y nótese que nosotros estamos cargando una cruz también. Entonces, cuando leemos Isaías, por ejemplo, cuando habla de todo lo que Él padeció, que no tenía ya figura humana, que su barba se fue, se la quitaron del rostro, todos los latigazos que le hicieron, etc. No, la imagen que vemos en la cruz, en las iglesias y en todos lados no refleja realmente lo que la palabra dice que Él pasó. No se ve tan sangriento como lo que leemos, ni siquiera en las películas, la verdad. Pero lo que decía es que nosotros no podemos comprender todo lo que Él pasó en ese momento cuando Él clama a su Padre y le dice: ¿por qué me has abandonado? Obviamente Dios lo abandonó porque todo el pecado había caído sobre Él. Yo creo que allí es donde está el verdadero sufrimiento que Él padeció. No el verdadero, porque obviamente lo físico duele muchísimo. Pero vemos que una vez cuando Él dice eso, ¿por qué me has abandonado? Allí es donde Él entrega su espíritu. Y Él murió de ese dolor de no estar con el Padre. Y eso fue a causa de nosotros. Ese es el amor de Dios. Y, por ejemplo, todos los apóstoles, me parece, tuvieron muertes muy difíciles. Pedro, por ejemplo, también fue crucificado. Y esto es lo que leí, que Pedro fue crucificado a la inversa. Y él lo pidió así porque él no quería morir de la misma forma que murió su maestro, que murió Jesús, y él no quería hacerlo de esa forma. Entonces, coloco solamente eso como ejemplo de que la parte de la muerte en la cruz sí fue dura. No quiero ni imaginármelo, la verdad, para nadie. Pero eso fue lo que él padeció. Pero también otras personas lo padecieron. No solamente fue lo físico, fue lo espiritual que él vivió en ese momento, cuando todo el pecado del mundo se depositó en él y estuvo separado de su Padre.
Entonces aquí agrego sobre el amor de Dios, se refiere al amor ágape, que es desinteresado, sacrificial e incondicional. En el griego, ágape es la forma más elevada de amor, distinta de las emociones o efectos humanos. Este amor es fundamental para la fe cristiana, ya que refleja la naturaleza de Dios y su relación con la humanidad. Históricamente, el concepto de amor divino fue revolucionario en un mundo greco-romano donde los dioses solían ser vistos como distantes o caprichosos. La comprensión cristiana del amor de Dios como personal y redentor fue transformadora. Lo mismo sucede hoy día, cuando algunas personas a veces dicen, pero hay tantas religiones y ¿cuál es la diferencia? Bueno, básicamente esta es una. Pues, para nosotros como cristianos, nosotros no estamos distantes de Dios. No debe ser así. O como estos dioses que solamente quieren ser venerados o adorados, etc. Dios dio el primer paso. Él nos amó primero. Él se sacrificó por nosotros. Él abrió ese vínculo. Y ahora nosotros podemos ir a Él, entonces amarle, entonces recibirle, etc. Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Dios nos amó primero, nos entregó a sus hijos. Los que somos padres sabemos, padres y madres sabemos que tú amas a tu hijo de tal forma que no quieres que nada le pase, que quieres cuidarlo de todo, en todas las formas, físicamente, que no se haga daño, emocionalmente, que no se sienta mal, que nadie le haga daño. Yo como mamá cristiana, espiritualmente también oro y cuido por la vida de mi hijo, que él conozca a Dios, que él lo reciba, todas las promesas que Dios tiene para la descendencia de sus hijos. Entonces imagínate si nosotros, siendo malos, como dice la palabra, cuidamos tanto de nuestros hijos, cuánto más Dios cuida de su Hijo. Y aún así lo entregó por nosotros. Romanos 5, el 7 al 8 dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 11. Versículo 11 dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y aquí recordar que el amor es un mandamiento, porque como leía hace un momento, no debemos confundir el amor, ¿dónde está mi lápiz?, con solamente sentimientos, como si yo siento amar, entonces lo hago, porque si lo hacemos de esa forma no estaríamos experimentando el amor ágape que Cristo nos ejemplifica, y nosotros hemos sido llamados a caminar con Él. Entonces, no es, a veces podemos encontrarnos personas que son más difíciles de amar, o que tenemos como ese de... Entonces creo que allí es donde tenemos que recordar que el amor no es el sentimiento, no es si me parece o no, es una decisión. Yo decido amar a esta persona, decido amarlo porque, así como mencionaba al inicio, forma parte del paquete que Dios me ha dado, que puedo tomar y practicar ese amor en Cristo. Y es el segundo mandamiento. El Señor nos dijo que amáramos a Dios y que amáramos a nuestro prójimo. No es fácil. No quiero aquí dar la impresión de que soy como la más espiritual en este tema. De hecho, recientemente me pasaron cosas que yo reaccioné y luego decía: Señor, perdóname, pero es confesarlo, pedir perdón, pedir su gracia, que nos ayude a restaurar y que nos ayude a orar por esas personas que nos hacen mal, o que le hacen mal a nuestros hijos, o que hacen mal a alguien que amamos. Y esa reacción del viejo hombre está allí, está guardada en algún lugar, y lo que nosotros tenemos que hacer, y lo que sabemos que la Biblia nos dice, es crucificarlo, darle muerte. Pero no es fácil, y por eso necesitamos al Señor, por eso necesitamos permanecer en Él, permanecer en oración, andar en el Espíritu,
no salir del espíritu, de no tenerle confianza a la carne en nada, porque es que no, la carne no te va a llevar a nada que sea de Dios. Entonces, andar en el espíritu. Versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Aquí lo que nos refuerza es que si nosotros decimos que amamos a Dios, pero no amamos a la persona que tenemos al frente, o sea, ¿cómo decimos si a Dios que no lo hemos visto? Se refleja si realmente amamos a Dios es cuando somos congruentes con ese amor con las personas que vemos, que tenemos a nuestro alrededor. Versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Esto pues ya lo reforzamos al inicio. En las personas que están, el que es obediente, el que permanece en el Señor, ese recibe su Espíritu Santo y podemos entonces permanecer en Él para poder, como fruto del Espíritu, dar todo ese amor que necesitamos dar. Versículo 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Me encanta. Saber que así como está aquí en la Biblia, todos los libros históricos inician con el testimonio de una persona, porque no había nadie más allí para dar testimonio, escribir lo que había sucedido. Y de esta misma manera en la Biblia es lo que sucede aquí. Por eso Juan está diciendo, yo estuve allí, o sea, yo lo vi. Sí vino, sí es el Hijo de Dios, sí es el Salvador del mundo. Es nuestra fe, es nuestra confianza en el Señor. Versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Súper importante que nuestra confesión sea la correcta y también recordar el poder que tiene nuestra confesión, lo que nosotros decimos con nuestra boca y lo que nosotros creemos. Eso es lo que nos va a llevar a actuar conforme a lo que estamos creyendo. Por eso no podemos decir, yo creo que un carro viene en dirección a mí y no moverme. Si yo creo realmente algo, yo actúo conforme a ello. Entonces, aquí agrego en mis notas que esta confesión tiene que ver con arrepentimiento y con prueba de fe. Yo hice un video sobre la prueba de fe, que está aquí en mi canal. Y, bueno, no, el video habla básicamente de estar en Cristo, pero está muy relacionado con la prueba de la fe. Me parece que sí, voy a dejarlo linkeado. Porque no es solamente decir como algo que yo creo como una construcción mental. Cuando tú confiesas algo, es pues mucho más allá. Es como esa idea que ya ha sido implantada en la mente como una pequeña semilla y que ya ha dado fruto. Aquí entonces del estudio bíblico agrego que ese término de permanecer viene del griego meno, que significa morar o continuar. Nuevamente hace referencia al primer video. Este término transmite una sensación de permanencia e intimidad en la relación entre Dios y el creyente. Teológicamente, esta presencia permanente de Dios significa la morada del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo, una promesa de comunión y guía continuas. Históricamente, esta seguridad de la presencia de Dios proporcionó consuelo y fortaleza a los primeros cristianos que enfrentaban la persecución y las pruebas, reforzando su identidad como hijos de Dios. Versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Está súper claro. Esa palabra de hemos llegado a conocer tiene como una variedad de aplicaciones en la palabra. Pero aquí se está utilizando en este concepto de vivir en constante comunión con Él, obteniendo fuerza y guía de su presencia. Y esa relación, por supuesto, es recíproca, ya que Dios también permanece en el creyente. Y bueno, esto habla de esa unión entre Dios y su pueblo, hecha posible por medio del Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo abriendo el camino y luego recibiendo el Espíritu Santo en el día a día. Eso es el 16. Ajá. Versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Yo
Bueno, aquí dos cositas. Recordar que nosotros vamos a estar en juicio también como cristianos. La palabra dice que el juicio empieza en la casa del Señor. Y la palabra juicio no se debe ver de la parte negativa de condenación, de que vamos a ser condenados. No, el juicio es una decisión conforme a ciertas acciones. Y nosotros sabemos que como cristianos, si nuestros pecados han sido perdonados y limpiados, a nosotros no se nos va a enjuiciar por algo que fue en el pasado, porque ya el Señor nos dice en su palabra que Él se lo olvidó. O sea, Él ni siquiera se va a acordar de todo lo que tú hiciste antes de venir a Cristo. Ese juicio o esa decisión está más bien basada en... y bueno, de esto hay un estudio súper grande, pero puedo dejar un video del pastor John Bevere, si lo encuentro. No sé específicamente cuál, pero él habla muchísimo esto de los galardones. Y bueno, es un estudio muy profundo que ahorita si toco algún punto no lo voy a explicar correctamente y no vale la pena así. Así que voy a dejar linkeado un video de él para que lo puedan ver. Entonces, esta parte de juicio, lo que está diciendo es eso, por ejemplo, el Señor Jesús habla de coronas, etc. Es como esos rewards que vas a tener en el cielo. No tiene nada que ver con los pecados, porque nosotros en Cristo somos unificados, nuestros pecados han sido perdonados. Y por eso él habla de que tenemos confianza en el día de juicio. Y lo otro que recalco en este versículo es que dice que así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y es como un llamado de atención, porque escucho muchos cristianos que a veces dicen, bueno, sabes, nosotros no somos perfectos, o bueno, sabes que todos siempre vamos a pecar, etc. Y yo creo que de verdad no debería ser la actitud ni la confesión de nuestra boca, porque así como dice la palabra, así como es Él, así somos nosotros en el mundo. Nosotros hemos sido llamados a ser sal y luz en el mundo, y lo somos porque hemos nacido nuevamente, somos hijos de Dios. Entonces, que un cristiano pueda pecar, sí, no la nueva naturaleza que tiene, porque aquí lo leemos en Primera de Juan. En Primera de Juan 3, versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Eso lo vimos en el anterior. Entonces, esa nueva naturaleza que nosotros tenemos no puede pecar porque es nacida de Dios, hemos nacido nuevamente. Entonces, mientras nosotros caminemos en esa luz, permanezcamos en Cristo, nosotros no vamos a pecar. Eso es lo que la Biblia nos está explicando. Y creo que allí es donde a veces está la confusión. Pero ¿qué pasa? Tenemos una naturaleza que sigue allí y que va a seguir allí hasta que, ya sea que fallezcamos o venga el Señor Jesús. Y esa naturaleza adámica hay que crucificarla. Como dice Pablo, yo muero todos los días. Entonces, ¿qué hay que hacer? Decirle no, no, simplemente negarse y crucificarla. Crucificar es muerte. Pero esa nueva naturaleza que nosotros tenemos en Cristo no puede pecar. Eso es lo que la palabra nos dice. Y creo que a veces como que confundimos esos dos conceptos y los confundimos en los versículos, y luego puedes escuchar a alguien que dice, pero es que siempre vamos a pecar, porque y eso ya lo expliqué en el capítulo 1, si dices que no hay pecado en ti, estás mintiendo. No es así. Hay que recordar las dos naturalezas y quiénes somos en Cristo. Pero bueno, eso está en el primer capítulo. Si quieres ver ese punto, está en la lista de reproducción al inicio. Pero no podemos tener ese tipo de confesiones diciendo o hablando mal de nosotros mismos. Yo creo que nunca deberíamos hacerlo, ni siquiera si no estamos en Cristo. Porque si te pones a pensar, nadie criticaría una obra, por ejemplo la Mona Lisa, frente a su pintor. Nunca. O frente a los críticos más importantes. Tú no dirías, no, bueno, o sea, nadie ni siquiera se atrevería a hacerlo frente a ellos. Porque, ¿sabes? Vas a decir como que, no quiero quedar mal, o no quiero decir que no soy tan culto porque no tengo la observación correcta de esta obra, etc. ¿Por qué entonces te atreves a criticar la obra de Dios? Nosotros somos obra de Dios. ¿Te imaginas que Dios del suelo nos creó, nos moldeó y luego puso su espíritu en nosotros, el aliento de vida? ¿Quiénes somos nosotros para decir que hay algo mal con la obra? O sea, somos
somos su creación hermosa. Y imagínate que entonces te pongas a decir, ay, es que no me gusta tal cosa, o es que yo soy pecador y yo siempre voy a ser así. Es como que, what? O sea, no solamente que eres creación de Dios, y sí, sin Cristo no hay, no hay salvación, no hay, sí, no hay ayuda para una persona si esa persona no ha entregado su vida completamente a Cristo, porque lamentablemente el pecado tomó posesión de esa obra de Dios y se fue regando hasta que ya pues no había otra forma que el Señor viniera y nos salvara. Pero en Cristo, tal como dice aquí la palabra, y espero que lo haya reforzado lo suficiente, porque es que lo escucho todo el tiempo y yo misma lo he hecho, y no debería ser la confesión de nuestra boca, no debería. Y la Biblia nos dice que tengamos cuidado con todo lo que decimos. Aquí está. 12 al 36 dice, pero yo les digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día de juicio. O sea, imagínate, eso nos debería hacer, yo creo que esto es lo que debemos leer todos los días, para tener más cuidado con las cosas que hablamos, porque, bueno, entonces, no tengamos esa confesión. Que un cristiano puede caer, sí puede caer, pero no significa que sea su constante, porque la naturaleza de Dios ha sido implantada en él. Y en esa naturaleza debemos caminar, en esa nueva criatura en Cristo, que va a crecer, que va a madurar, que va a dar fruto, etc. No en la vieja, que si en la vieja nos hace caer un día, eso no debería ser lo que nosotros vamos a decir todo el tiempo. Y claro, tampoco podemos estar hablando como de forma que hagamos que algún hermano se sienta que está mal, un hermano que está empezando en la fe. No, para nada. Predicamos la verdad. ¿Sí puede un cristiano caer? Sí. Si cede ante su naturaleza pecaminosa antigua que debería estar crucificada y muerta. Pero, ¿cuál es el paso? Confesar, arrepentirse, regresar al Señor lo más rápido posible. No te quedes en ese lodo, se levanta uno y listo. Y sigue adelante. Ese no soy yo, no sé por qué caí ahí, pero bueno. Y ya, simplemente eso. Ese no soy yo más nunca, ni siquiera existe. Versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Versículo 18. Entonces, ¿qué es lo que nos va a hacer tener esa confianza en el día de juicio? Es el amor. Por eso él habla sobre no tener temor, porque estamos hablando en el contexto del día de juicio. Entonces, en ese momento no vamos a tener temor. ¿Por qué? Porque el amor se ha perfeccionado en nosotros, porque hemos permanecido en Cristo. Y esa es la confianza que tenemos para ese día, en ese momento. Versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es un versículo hermoso que es muy sencillo de recordar. Primera de Juan 4, 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Esto, bueno, lo mencioné un poquitito al inicio, y es eso de que la evidencia de que amamos a Dios a quien no vemos es que podemos expresar ese amor que tenemos por Él en otras personas. Por eso Jesús decía, el que me vistió, el que me visitó, y ellos decían, pero Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te dimos abrigo? Etcétera. Y Él le dice, cuando lo haces por el más pequeño, lo has hecho por mí. Entonces, estoy simplemente parafraseando, no recuerdo exactamente el versículo. Entonces, de la misma manera, cuando nosotros podemos expresar ese amor de Dios aquí a las personas que vemos, entonces estamos dando testimonio del amor de Dios en nuestras vidas. El último versículo dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Está obviamente haciendo referencia al segundo mandamiento. Y bueno, ya terminamos este estudio del capítulo 4. Solamente falta un video para el capítulo 5 para ya cerrarlo. Y estoy pensando hacer un estudio de Gálatas, pero ya sería para el otro año, porque, y voy a aprovechar la oportunidad para mencionarlo aquí, he sido invitada a participar de una conferencia que se llama Stronger Conference, que se realiza en Inglaterra, en el Reino Unido. Me parece que desde hace 9 años, 8 o 9 años,
y he sido invitada a participar de la versión del año 2025. Y bueno, me colocaron bajo la categoría de comunicación. La verdad no sé cómo llegó la invitación, no sé cómo me encontraron. Creo que de verdad fue algo que el Señor abrió, una oportunidad que abrió allí para Él, para su gloria. Y bueno, le pedí guía inicialmente de si debía participar, si no debía participar, y luego de qué hablo, Señor. Y bueno, como he estado en un discipulado que les he contado, he aprendido muchísimo últimamente sobre la parte de cómo predicar el Evangelio y llevarlo a todas las naciones como el Señor Jesús nos ha encomendado. Así es que voy a hablar sobre cómo predicar el Evangelio, pero ya que mi formación profesional es de marketing, voy a hacerlo desde una perspectiva de marketing. ¿Por qué? Hace un par de meses vi bueno, no quiero contarles mucho porque forma parte de la conferencia, pero bueno, básicamente es tomar en consideración que cuando nosotros ofrecemos algo, desde marketing hablo, un producto, un servicio, lo que hacemos inicialmente una vez estudiamos a ese consumidor y esa persona que esperamos reciba o consuma lo que nosotros estamos vendiendo, lo primero que hacemos es crear una necesidad en ellos. Bueno, hay dos approaches en esto, ya sea que reconozcamos que hay la necesidad y yo la satisfago, o yo creo la necesidad. Para ambas funciona. Entonces la idea es identificar esa necesidad que la persona tiene de el Evangelio, de un Salvador, que todos la tenemos, toda persona en este mundo necesita a Cristo. Entonces, identificar esa necesidad primeramente en la mente de las personas y luego entonces predicar el Evangelio. Porque creo que muchas veces lo que hacemos es empezar a predicar y la verdad es que cuando iniciamos así directamente, pues a veces no es bien recibido porque no hemos identificado junto a la persona esa necesidad que tienen de un Salvador. Entonces, va más o menos por allí lo que voy a estar hablando. Voy a dejar la información del sitio web por si quisieras participar. La conferencia es en inglés, así es que bueno, si te gusta ver conferencias en inglés o sermones en inglés como yo, te voy a dejar allí el sitio web para que puedas adquirir los tiquetes y participar. Me parece que es muy muy económico, me parece más bien como una contribución a esta organización que lleva adelante este evento todos los años y obviamente te aplica para toda la semana, es del 7 al 11. Yo voy a estar el día 7. Así es que bueno, te dejo allí toda la información, espero me puedas acompañar y bueno, nos vemos en el siguiente estudio. Bye.